Masacre en Segovia. La masacre de Segovia el 11 de noviembre de 1988 fue perpetrada por un comando paramilitar con la complicidad de la fuerza pública, tanto ejército como policía. Entre las 6:30 p.m. y 7 p.m., un grupo de aproximadamente 30 hombres, portando armas de largo alcance y granadas, moviliza 2 en 3 camperos. Llevaron a cabo la operación en pleno casco urbano que incluyó asesinatos selectivos e indiscriminados. El ataque duró un poco más de media hora, dejando un saldo de 43 personas muertas, dentro de las cuales se identifican 30 hombres, 7 mujeres, un adulto mayor y 5 menores de edad, así como 59 personas lesionadas, entre ellas 45 y 14 mujeres. Fue más de un centenar de víctimas de un solo golpe, incluyendo en su retirada las lesionadas y las asesinadas que residían en el corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios, ubicado cerca al casco urbano de Segovia. Las víctimas eran simpatizantes y militantes de una unión patriótica, aunque también de los grupos tradicionales liberal y conservador, de las juntas cívicas y de las organizaciones sindicales y comunitarias, algunas adscritas a los partidos tradicionales, a la Unión Patriótica y Partido Comunista. Mientras 2 de los camperos se dirigieron directamente al Parque Central, el tercero lo hizo hacia la calle La Reina. Estando allí, a la altura del parque conocido como La Madre, es atacada una buseta del servicio público con una granada de fragmentación. Esa sería la señal tras la cual se inicia la masacre en 2 lugares simultáneamente. En ese instante, ese campero se movilizaba hacia el Parque Central. La lista con los nombres de las víctimas selectivas que indicaba su lugar de residencia o puestos de trabajo permitió a los victimarios su rápida ubicación y posterior ejecución, cuyas casas se localizaban en las calles La Reina, El Polo y La Banca. Varias víctimas fueron ultimadas frente a las puertas de sus casas o en los andenes próximos a ellas, lo que indicaría la realización de persecuciones y ejecuciones por la espalda de las personas. Por otra parte, aunque la mayoría de las víctimas murió por impacto de bala de fuego de largo alcance, hubo otras que sucumbieron como consecuencia de la explosión de granadas de fragmentación, las cuales fueron utilizadas de forma arbitraria, casi a la par de las demás armas de fuego. Los victimarios, la gran mayoría de ellos, iban vestidos como de militar o policía, y otros con overoles oscuros. Ninguno iba vestido de civil. Otros, en cambio, portaban pasamontañas o pelucas. Estos se movilizaban con una gran destreza y conocimiento de las distintas zonas del pueblo. Su pericia en el manejo de armas de fuego no arroja dudas, ya que la gran mayoría de las víctimas fatales recibieron disparos directamente en sus cabezas. En las voces permitieron muchas víctimas sobrevivientes reconocieran a varios de los perpetradores, sobre todo los que estaban encapuchados, como es el caso de los hermanos Carlos Mario y Marco Antonio Ruiz Villa, más conocidos como los Yeyos, personajes residentes en Segovia y reconocidos familiares de sicarios al servicio de Fidel Castaño. Por otra parte, los testimonios señalan diversas reacciones de los grupos armados insurgentes a la masacre. Por un lado, el ELN distribuyó un comunicado denunciando la victimización de la población por parte de los militares y paramilitares, haciendo un llamado a la población para conformar milicias y autodefensas. De las FARC, los testimonios señalan que, al igual que el ELN, conformaron estructuras armadas milicianas en el casco urbano, lo que quiere decir que el conflicto armado entró de lleno al casco urbano de Segovia con posterioridad a la masacre y como resultado de esta. Se dice que la masacre fue anunciada, pese a los múltiples anuncios que de ella se realizaron desde meses atrás. Grafitis amenazantes en las paredes, así como volantes y panfletos que aparecían por debajo de las puertas de las casas y edificios,
anunciaba la concretización de una acción violenta de grandes proporciones en el municipio. Esos mensajes eran firmados de varias maneras, pero la mayoría por el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste, MRN, también autodenominado como los realistas. Este cambio de nombre, plasmado particularmente en los panfletos impresos distribuidos en los meses previos y posteriores a la ocurrencia de la masacre, el incremento de la zozobra y desconfianza, ya que en adelante toda persona era susceptible de sospecha por parte de los demás. Se desarticularon, por lo tanto, lazos familiares, comunitarios y de vecindad. Además, las autoridades perdieron su legitimidad como garantes de seguridad pública, lo que empujó al desplazamiento forzoso por parte de los habitantes del municipio, al volverse un lugar difícil de vivir, lleno de conflicto y violencia. Porque de los hechos se cuenta que la masacre fue anunciada, a pesar de los muchos anuncios que se realizaban meses atrás, como grafitis amenazantes en las paredes, panfletos y volantes, que aparecían por debajo de los edificios y de las casas, anunciando una acción violenta en el municipio. Por parte de los paramilitares, las personas que estaban en desacuerdo, como la guerrilla, el ELN y las FARC. Esos tipos de mensajes eran afirmados de varias maneras, pero la gran mayoría por el grupo paramilitar, Muerte a Revolucionarios del Noroeste, que también se hacían llamar los realistas. Este cambio se dio cuando se imprimió los panfletos, meses atrás y posterior a la masacre. También se incrementó la zozobra y la desconfianza, ya que en adelante toda persona era sospechosa y susceptible para los demás. Se desarticularon entonces lazos tanto familiares, de la vecindad y de la comunidad. Posteriormente, las autoridades también perdieron su legitimidad como garantes de la ciudad pública. Es así que esto empujó el desplazamiento forzoso por parte de las personas del municipio, al volverse un lugar lleno de conflictos y de violencia para vivir. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? Conocer sobre el pasado de la propia violencia en Colombia permite comprender que tenemos una sociedad llena de dolor, desamparo y lucha. Ver ese pasado permite ver aquellas cosas que no se deben repetir. Necesitamos más amor y tolerancia. Principalmente la violencia nació con base a la intolerancia de las diferencias de un partido político, luego con las diferentes discriminaciones de grupos poblacionales, junto a la corrupción, el narcotráfico, ha conllevado a que, como en el caso de Segovia, las víctimas hagan parte de la población civil, como lo menciona el Centro de Memoria Histórica con su informe en Basta Ya. Más de 220.000 personas eran víctimas, personas de las cuales no tenían que ver ninguno de los bandos del poder ni en sus luchas, personas que trabajaban a diario por la lucha de sus hogares, personas que tenían una familia, que tenían una identidad, que tenían parte de un territorio. Y esto generó grandes desplazamientos y esto generó muchos traumas, mucho sufrimiento. Entonces, comprender la memoria histórica más allá de la propia historia es ver la subjetividad con la que se construye la historia. Es decir, es notar aquellas emociones, aquellos recuerdos de todas aquellas personas que hicieron partícipe del conflicto armado, y esto nos permite comprender y enseñar a las nuevas generaciones sobre aquello que no es repetible, sobre aquello que se debe mejorar. Es decir, se comprende que la violencia genera más violencia, que la inversión en armas no es la solución,
y por ende que eso que sufrieron los abuelos es una representación que no ha de suceder con los nietos, que se necesita un mundo de paz. Y para construir esa paz en nuestros jóvenes es necesario, y niños, incluir en un currículo una educación emocional, una tolerancia a la diferencia, un retorno a los principios, una cátedra de resolución de conflictos, porque el conflicto va a estar siempre presente, comunicación asertiva, entre otras herramientas que le permitan a ese futuro adulto tolerar un trancón sin tener que ser violento, tolerar una ruptura amorosa sin tener que llevar a un feminicidio, tolerar y comprender la diferencia de un partido político, de un color de piel, de una pasión por un equipo de fútbol, de una orientación religiosa o una orientación sexual distinta. Para construir la paz es necesario y es imprescindible conocer la memoria